vivo, podemos glorificar, alabar, exaltarlo. Eso que nadie nos quite, que nadie nos quite lo que Él nos ha dado, ese derecho, ese privilegio de entrar a sus actos con gozo, no con tristeza, con gozo, sí es. Eso no es con tristeza, sino con gozo. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ir un momentico a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a repetirlo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está hablando sobre el fruto del Espíritu y hace ciertas menciones. Cuando hace ciertas menciones, habla primero que todo del amor y después viene el gozo. Y si hay gozo, debe haber paz, y si hay paz, debe haber paciencia, y si hay paciencia, debe haber benignidad, y si hay benignidad, debe haber bondad, y si hay bondad, debe haber fe, y si hay fe, debe haber mansedumbre. Mansedumbre. Esa es la palabra que vamos a escudriñar hoy conforme a las Escrituras, conforme al Espíritu Santo nos dé. Padre Dios, te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Yeshua es Adonai. Dios de la gloria, que no sea mi carne, mi ego, ni vanagloria, ni ninguna otra cosa, Padre Dios, predicando, enseñando tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, ministrando a través de este cielo, y que lo que tú quieras hacer hoy, Señor, se haga. No mi voluntad, Señor, mas la tuya, Señor. Se haga tu voluntad en medio de esta congregación y los que nos siguen, Señor, a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, bendice cada hogar, Padre Dios, representado aquí, tanto como los que siguen, Señor, que ven la repetición en las redes sociales. Glorifícate, Señor, para que haya salvación, sobre todo, oh Dios, en aquellos, Señor, que aún no lo tienen, que no te conocen, que no se han acercado a ti, que pueden hoy, Dios de la gloria, a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, a través de esta predicación, oh Dios, puedan acercarse a ti con mansedumbre y reconocer el poder en la mansedumbre, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. La mansedumbre. Bendito sea el Señor, mis amados. Hoy vamos a reflexionar sobre la virtud, esta virtud que brilla con ¿qué? Humildad y poder en el corazón de un creyente. La mansedumbre. La mansedumbre en un mundo de poder, en un mundo que se exalta la fuerza bruta, la arrogancia, el dominio. La mansedumbre puede parecer débil, pero en la perspectiva de Dios es una fortaleza transformadora. Muchos piensan que cuando ven una persona que es calmada, que es tranquila, que recibe una cachetada,
o una bofetada en una mejilla y da la otra, lo consideran como débil, pero eso está muy lejos de ser una persona débil. Es una persona que puede manejar la situación cualquiera que fuere, que puede manejar cualquier adversidad, que no responde con los puños cerrados, sino que responde con las manos abajo y el corazón conectado y su mente conectado con su Creador. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Se utiliza mucho la palabra cristiano, pero la palabra cristiano se utilizó por primera vez y única vez en la Biblia, en las Escrituras, como una burla, pequeños Cristos. Y la palabra de Dios nos enseña realmente quiénes somos. Por medio de Cristo Jesús, dice la palabra, por creer en Él, que somos hechos hijos de Dios, que es el título que nosotros debemos manejar de aquí en adelante. Nosotros, como hijos de Dios, somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Somos discípulos de Cristo Jesús. Y los discípulos hacen conforme a su maestro, siguen los lineamientos de su maestro, siguen la conducta de su maestro, procuran tener el mismo carácter de su maestro. Aleluya. Y eso es para llegar a tener esa mansedumbre, debemos fijar nuestra mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Bendito sea su maravilloso nombre. En Mateo 5:5 Jesús mismo nos enseña: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mira, aquí hay una promesa. Hay una promesa para los mansos. No digo los mensos, para los mansos. Porque aquel que dice que yo no soy menso, pero tampoco es manso. Aquel que dice yo no soy menso es arrogante. Pero cuando uno adquiere el título de un hombre con mansedumbre, un hombre manso, una mujer con mansedumbre, está cercano y muy conectado con su Creador, está muy conectado con el Dios Todopoderoso, está bajo sujeción y sumisión de Dios. Como creyente, voy a usar la palabra creyente, como creyentes en Cristo Jesús, entonces estaremos imitando a Cristo Jesús. La arrogancia, ¿de dónde viene? La arrogancia viene de aquel que le quiso dar golpe de estado al mismo Dios, el mismo diablo. Aleluya. Quiso darle un golpe de estado a Dios. Y esta es ahí donde se ve la arrogancia, que es todo lo contrario de la mansedumbre. Aquí vamos a explorar hoy qué significa vivir con mansedumbre y cómo esta virtud refleja el carácter de quién, de Dios, o más bien el carácter de Cristo. Pero la pregunta que nos deben hacer a nosotros es: bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Eso con qué se come? Que realmente ¿qué es la mansedumbre? Yo sé que muchos hemos pasado por estos dos versículos, digamos, y pasamos por la mansedumbre, que habla como uno del fruto del Espíritu, que también la mansedumbre, pero pasamos por ella y no lo hemos entendido. Bendito sea el Señor, porque para entenderlo tenemos que buscar y escudriñar la palabra. Hay que buscar los conceptos bíblicos de lo que es la mansedumbre. Y primero que todo quiero decirle que la mansedumbre no es debilidad. Ese tipo es como bobo, ¿no? El tipo es como débil, no. Una persona que contiene eso del fruto del Espíritu de la mansedumbre no es una persona débil. No hay debilidad en la mansedumbre, ni tampoco es sumisión. La mansedumbre es una actitud del corazón que combina humildad, paciencia, dominio propio.
incluso en medio de la adversidad, es la capacidad de responder ¿con qué? Con calma y amor, confiando en que Dios está en control. Cuando nosotros queremos tomar el control, como dicen por ahí, la sartén por el mango, entonces le estamos diciendo a Dios: hazte tú a un lado, yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Yo siempre utilizo esta palabra, la pregunta que debemos hacer ante la adversidad: Señor, ¿tú qué harías? Debemos practicar eso. En momentos de dificultades debemos practicar eso. Señor, ¿tú qué harías? En el momento que te están asediando, en el momento que te están calumniando, en el momento que te están vociferando, en el momento que te están atacando, tú, Señor, ¿qué harías? Y debemos tener esa cobertura, extender la mano, a saber hasta dónde extender la mano. ¿Qué vamos a tomar en la mano? Vamos a tomar un garfio, vamos a tomar un machete, vamos a tomar un revólver. ¿Qué vamos a tomar en la mano? Si nosotros abrazamos en ese momento al Señor, la respuesta será contundente para todo aquel que nos asedia o nos estigmatiza. Nosotros no debemos como creyentes, como discípulos de Cristo Jesús, obrar como obraría el mundo. No podemos hacer eso y no debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque lo primero que le señalan a uno y le dicen: ¿y eso qué es cristiano? Pues el que me dice: que es cristiano, yo no soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, lo que dice la Biblia. La Biblia no dice de mí que soy cristiano, la Biblia dice de mí que soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, debo portarme de acuerdo a un hijo de Dios, a una hija de Dios, debo portarme así. Yo no puedo seguir con los comportamientos antes de conocer al Señor. Una vez que yo conozco al Señor, debo tratar de evitarme caer y no caer en las trampas del enemigo. Gloria sea al Señor. Es la capacidad de responder con calma y amor. Esto no es para cualquier persona. Responder con humildad, con calma y amor. ¿Y qué? Confiando en que Dios está en control. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos, dice aquí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz en él. Los mansos, hay una conexión entre la paz, hay una conexión en el amor, hay una conexión con el Dios Todopoderoso. Jesucristo es el príncipe de paz. La palabra dice que Dios es amor y tenemos esa conexión cuando utilizamos y llegamos a tener la mansedumbre y ser mansos. Aleluya. Los mansos heredarán. La Biblia dice que somos herederos con Cristo Jesús, coherederos y herederos. ¿Y eso quién nos lo da? Nos lo da en el día que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces somos coherederos. Entonces, si somos coherederos y somos herederos, si somos hijos de Dios, ¿qué nos impide ser mansos? ¿Qué nos impide tener mansedumbre? Ser creyente, uno puede creer en cualquier cosa, pero ser hijo de Dios debe marcar una gran diferencia. Ser discípulo de Cristo debe marcar una gran diferencia. Y vuelvo y digo, no podemos seguir actuando o respondiendo a los ataques como respondería el mundo. No podemos poner de tú a tú. No podemos usar esa palabra que uno lo escucha desde los niños, escuchando esa palabra con ese F. Y ese F para allá, y ese F para acá. Están empezando a balbucear, empezando a hablar, y están con eso. ¿Y de dónde lo escucharon? Y si tú miras, ¿de dónde proviene?
sus padres los domingos van a un culto, a una misa, y sus nietos o sus nietos o sus hijos están ya con eso. ¿Dónde lo escucharon? ¿Quién les enseñó eso? No es por vanagloria, pero aún antes de morir mi madre nos decía, daba testimonio, que ella nunca, en todos estos años, ella nunca escuchó de mi boca, salir una palabra de grosería, ninguna palabra. ¿Por qué? Porque nunca se lo escuché a mi padre, nunca se lo escuché a mi madre, nunca se lo escuché. Y aprendí a hablar con ellos. Me enseñaron a hablar, me enseñaron a leer y escribir antes de ir a la institución educativa por primera vez. Ya yo sabía leer y me lo enseñaron en casa. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también como padres, como abuelos, abuelas, como tíos, tías. Tenemos esa responsabilidad. Aleluya. Yo últimamente veo muchas dramas cortos chinos, y son una cosa fuera de serie. Es una cosa, el respeto por los mayores es impresionante. ¿Usted cree que un nieto se puede ir a casar sin avisarle a la abuela que se va a casar? Lo desenreda. O puede ir a hacer lo desenreda. Lo llama y lo pone de rodillas y le da sus coscorrones, y ya es de 30 años, pero la abuela o el abuelo lo manda. Y eso es que ellos no son cristianos ni voz de Dios, pero el respeto, la gloria y la santidad del Señor. La mansedumbre es fuerza bajo el control de Dios. Debemos nosotros permitir que Dios tome el control. De pronto oramos y decimos: Señor, toma el control, Señor, toma el control. Pero se lo decimos de dientes para afuera o se lo decimos de todo corazón. Debemos permitir que Dios tome el control. ¿Control de qué? El control de lo que le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Él y debemos permitir que Él tome el control ante las circunstancias adversas. Podemos pensar en un momento en Moshe o Moisés, descrito en Números 12:3. Números 12:3 dice, lo describe como muy manso, lo describe como más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de enfrentar oposición y críticas, ¿qué hizo Moshe? Moshe confió en Dios y lideró con humildad. ¿Lideró con qué? Confió en Dios y pudo liderar con humildad. Él sintió mucha presión desde el día que salieron de Egipto. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo, ya les estaban apuntando que se nos trajiste aquí para que nos mataran acá. Cruzaron el Mar Rojo, y cuando cruzaron el Mar Rojo lo atacaron. Nos trajiste aquí a morir de hambre. Aquí no hay cebolla, no hay ajo, no hay limones, no hay nada para sazonar. Nos traíste aquí a morir de hambre. Nosotros comíamos a veces todo tipo de carne, aunque éramos esclavos. Sintió mucha presión. Tenían sed y clamaban a Moshe. Y él tuvo que soportar todo eso. Los pastores y ministros de Dios soportan de todo, pero no pueden responder como respondería el mundo, sino que tienen que ir de rodillas delante de Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dice a uno? Perdona, fin de la situación. No dice: vaya y hágale esto, hágale aquello. No. Y Dios es corto de palabras. Uno pensaría que Dios habla mucho. Dios habla poco, pero lo que te dice Dios es más que suficiente. Dios te dice: perdona. Dios te dice: espera. Dios te dice: ten calma. De pronto uno quisiera que Dios
se pusiera a cotorrear con uno todo el tiempo. Pero Dios simplemente da una indicación, pero si nosotros seguimos con humildad las indicaciones de Dios, vamos a sentir paz, una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el Señor. Moshe en ese tiempo se consideraba el más manso sobre la tierra. Y una cosa muy importante, su mansedumbre no era ausencia de autoridad. Él tenía autoridad de parte de Dios. Dios lo respaldaba en todo. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, escuchaba a Dios y seguía los preceptos y los mandamientos de Dios. Si Dios le dice, haga el arca con tal y tal medidas, lo hizo. Todas estas cosas son importantes, porque a veces le dicen que tenemos que hacer una cosa y nosotros queremos hacerlo como a nosotros nos da la gana. Él podía hacer el arca como le diera la gana, podía hacer el tabernáculo y los artífices y las herramientas y todos los utensilios. Él lo podía hacer a su forma, pero Dios le dio especificaciones cómo debería hacer, y él celosamente hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Eso es mansedumbre, eso es humildad, eso es acatar, escuchar y acatar lo que Dios le ha encomendado. No era ausencia de autoridad, sino una disposición de dejar que Dios guiara sus acciones. Ser guiado por Dios es lo mejor que nosotros podemos tener, lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero también podemos mirar la mansedumbre en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. En Mateo 11:29, Él nos invita: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no usó su poder para dominar. Nunca. Yo me acuerdo desde muy niño, porque me gustaba ir así, y ver toda clase de películas. Y viendo en el cine, mucho antes de la Pasión de Cristo, había otras películas. Y veía uno a Jesús haciendo milagros, prodigios y señales. Pero cuando lo empiezan a azotar, uno dice: oye, este man, ¿por qué se va a azotar si este man tiene poder? Este man, ¿por qué se deja hacer todas estas cosas? ¿Por qué no trae fuego y quema a esta gente? ¿Por qué no los incinera? ¿Por qué no pone la mano sobre ellos y desaparece? Uno piensa eso. Pero una cosa es lo que yo pienso y lo que yo sé, otra cosa es lo que piensa y debe hacer Jesús. Y Jesús vino a lo que Tito vino a hacer. ¿Y lo hizo con qué? Con mansedumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién, de mí. ¿De quién debemos aprender? De Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Él, siendo el Hijo de Dios, no usó su poder para dominar, sino para servir. Qué bueno eso, ¿no? Usar el poder no para dominar, sino para servir. Él nos dejó un gran ejemplo. En el huerto de Getsemaní enfrentó traición y el sufrimiento con una mansedumbre que no buscó venganza. Y vuelvo otra vez. Cuando vinieron a apresar Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro pensó como humano, pensó como hombre, pensó como Pedro. No pensó en ese momento como Jesús, aunque caminó con él casi 3 años, estuvo con él. No pensó como Jesús, pensó como Pedro, reaccionó como Pedro. Muchas veces nosotros reaccionamos como reaccionaba Pedro, y nuestra reacción es esa. Pedro lo primero que hizo fue tomar su espada, su cuchillo, su machete o su hacha, lo que tenía en la mano, y le tiró a mochar el cuello, porque él no tiró una oreja. La idea de él era cortarle el cuello y mocharla, de acabar con esa persona que estaba haciéndole daño a su maestro.
Pero la reacción de Jesús fue totalmente contraria. ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como Pedro o como Jesús? Pedro no estaba experimentando la mansedumbre en ese momento, estaba experimentando la carne. No está experimentando el fruto del Espíritu, está experimentando los deseos de la carne. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Vuelvo y digo, Jesús enfrentó la traición y el sufrimiento con una mansedumbre que no buscó venganza, sino que se sometió ¿qué? A la voluntad del Padre. Él vino con una meta, con un propósito. Él vino a hacer algo específico. Nosotros somos llamados a hacer algo específico, evangelizar. Y para eso podemos evangelizar, no con tantas palabras, sino con nuestro propio testimonio. Y dicen, mira, el comportamiento de esa persona, yo quisiera ser como esa persona, no como el vecino que se levanta todo el día a hacer bulla, a hacer alarrarla, no. Y ese es hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, Mateo capítulo 2, 21, 5, cumplió primero que todo, cumplió ¿qué? La profecía de Zacarías. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Un rey viene sentado sobre una asna. Otros vendrían en un caballo blanco flamante o con una carroza flamante. Él tranquila entró en un asna. No importa en cómo entró, en qué entró, pero eso no le quita, como dicen por ahí, no le quita el bailar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no necesita demostrarle a nadie nada. Él no necesita demostrar opulencia para que lo miren, para que lo reconozcan. Tuvo más reconocimiento él sentado en una asna que se hubiera llegado en una carroza, en un gran caballo blanco. Pero lo importante allí que mostró mansedumbre, y esa es la palabra que estamos manejando hoy, mansedumbre, y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Si tenemos el fruto del Espíritu, mansedumbre es una de ellas. Su mansedumbre no disminuyó su realeza, sino que la resaltó. Nos enseñó que la verdadera grandeza no está en imponerse, sino en servir con amor y humildad. Ahora vamos a hablar también de la mansedumbre en nuestras vidas. Ya hablamos en la vida de Moshe, hablamos en la vida de Jesús, hablemos en la mansedumbre en nuestras vidas. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, como lo leímos en Gálatas 5, 22 al 23, que se manifiesta en cómo tratamos a los demás y enfrentamos a los desafíos. En un mundo lleno de conflicto, la mansedumbre nos permite responder con gracia en lugar de ¿qué? Ira. Aleluya. Con paciencia en lugar de impaciencia. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20 nos exhorta: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo quiero tomar venganza por mi cuenta, hacer las cosas por mi cuenta, Dios no está ahí. Dios se aleja. Uno se queda solo. Uno piensa que no, yo soy el chacho. No. Uno es el chacho cuando tiene el respaldo de Dios. Uno es la chacha cuando tiene el respaldo de Dios. Cuando tengo mi propio respaldo, no, sino cuando tengo el respaldo de Dios. Y para tener el respaldo de Dios, debemos buscar ese fruto del Espíritu. Tenemos que actuar con mansedumbre. Aleluya. La mansedumbre también nos ayuda a construir puentes en lugar de muros.
¿Qué hace un puente? Si usted, bueno, tenemos el ejemplo de Santa Catalina y Providencia. Hay un puente que usted puede cruzar, une estas dos islas. Pero sin ese puente lo que hay allí es un muro de agua. Hay un muro de agua, hay un impedimento para cruzar. Tendrías que mojarte, tendrías que ir nadando, tendrías que ir en agua. Hay un impedimento. Pero con el puente usted puede tranquilamente cruzar, unir, ir de un lado a otro. Y eso es lo que nosotros debemos practicar también, ser puentes. Bendito sea el Señor. Ayer le escribí a una pareja que casamos hace como 9 años atrás y le decía, ¿no?, que desde el nivel del mar hasta el páramo urbanizado se ha creado un puente que nos ha unido desde aquí de Providencia hasta Bogotá. Nos ha unido. Eso es un puente. Es una familia que somos muy allegados, muy unidos, y precisamente por eso es el trato que hemos tenido el uno con el otro, ese trato con mansedumbre. Bendito sea el Señor. Eso es un puente. Nosotros, cuando enfrentamos ofensas, tenemos la posibilidad, o podemos elegir, responder con palabras que sanan, como nos aconseja Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera enciende el furor. Mira esto, dice que quita la palabra, quita la ira. La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira, lo arranca. Si yo tengo algo con alguien y esa persona viene a mí con palabras fuertes y yo le respondo con palabras fuertes, hay un choque. Pero si esa persona viene a mí y yo le respondo una respuesta blanda, una respuesta de amor, una respuesta de cariño, de afecto, una respuesta de reconocimiento a la persona, desbarata a la persona. La Biblia dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que le pasó a Gedeón en el Jueces capítulo 8. Gedeón, después de exterminar a los madianitas, después de con 300 hombres ganó la batalla, la guerra de los madianitas, venció a los madianitas, ya venían ya pues con el triunfo en la mano. Pero entonces llegaron los hombres de Efraín y le dijeron, eso es en Jueces capítulo 8, los primeros 2 versículos. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvirtieron fuertemente, o sea, le dieron palabras duras. Yo creo que en ese tiempo, no sé si usaban los jefes, pero algo parecido, pero le dieron duro, con palabras muy fuertes, es decir, le reconvirtieron muy fuertemente. A los cuales él respondió, mira la sabiduría y la mansedumbre de este hombre. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es este el rebusco de Efraín mejor que la bandilla de Eliezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego de que él habló estas palabras. ¿Qué pasó con él? No se puso de tú a tú, sino que simplemente les demostró la gloria de ellos, les reconoció lo grande que eran, mejor dicho, los ensalzó. Y ellos lo que estaban buscando era gloria. Ustedes están buscando gloria. Y les recordó los triunfos de él, les recordó las glorias de él. Y lo que ellos hicieron no es nada, lo que él hizo es nada comparado con lo que ellos habían. Y eso, bajaron la guardia, se calmaron con eso. Eso es actuar y obrar con mansedumbre. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener esas prácticas. Bendito sea el Señor.
Ser mansos no significa evitar el conflicto, sino manejarlo con amor y ¿qué? Sabiduría. Y la Biblia dice, ¿quieres sabiduría? Pídala. Salomón, que pidió ¿qué? Sabiduría, ciencia e inteligencia. ¿Y a quién se lo pidió? A Dios. Nosotros cuando oramos, ¿a quién oramos? A Dios. Y si nosotros queremos sabiduría, debemos pedírselo a Dios. Y Él nos los va a dar para el momento. La Biblia nos enseña, creo que en Lucas 12:12, cuando os halléis delante de los tribunales, no os preocupéis por lo que debáis decir, sino que en el mismo momento el Espíritu Santo hablará por vosotros. Hablará por vosotros. Y como dice, los mansos heredarán la tierra y caminarán en paz y estarán en paz, en abundancia de paz. Y eso es lo que nos da la mansedumbre, bendito sea el Señor. Y la mansedumbre es uno de los principios de mansedumbre, es buscar a Dios y preguntarle a Dios, pedirle a Dios consejo. Dios nunca te va a dar un mal consejo. De pronto va en contra de tu ego, o de pronto lo que tu carne quiere. Pero cuando dejamos lo que la carne quiere y permitimos que el Espíritu entre, entonces las cosas van a ser mejor para nosotros. Siempre habrá algún conflicto, algún problema, pero recordemos esto siempre. Siempre hay un Padre, hay un Dios Todopoderoso, hay un Cristo de la gloria dispuesto a ayudarnos con su Santo Espíritu. ¿Cómo cultivar la mansedumbre? Bueno, para vivir con mansedumbre, aquí hay 3 pasos prácticos. Número 1, debemos depender del Espíritu Santo. Porque la mansedumbre es un fruto que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y si oramos diariamente pidiendo que Dios moldee nuestro carácter y nos dé un corazón manso, ¿a quién se lo vamos a pedir nuevamente? A Dios. Espero que esta enseñanza, porque no es una predicación, es una enseñanza, y nosotros debemos ser enseñados. Somos llamados a aprender, a enseñar y a aprender. Y aquí todos estamos aprendiendo. Y debemos orar diariamente pidiendo que Dios nos dé nuestro carácter y nos dé un corazón manso. Muchos confunden la palabra carácter con otra cosa. Es que este es mi carácter, no, ese es tu temperamento. El carácter, tu carácter debe ser semejante al de Jesucristo. Debe ser muy parecido al de Gedeón. Debe ser muy parecido al de Moshe. Tu carácter debe ser moldeado. ¿Por qué? Por Dios. Tu temperamento es una influencia demoníaca y no es carácter. Temperamento es una influencia demoníaca que te pone a decir y hacer cosas que no debes. Aleluya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar diariamente pidiendo a Dios que moldee nuestro carácter y nos dé un corazón manso. 2, meditar en la palabra. Las Escrituras nos enseñan a imitar a Cristo y nosotros debemos reflexionar en pasajes bíblicos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5, que nos llama a considerar a los demás como más importantes y a tener la misma actitud de Cristo. Y por último, 3, practicar el perdón y la paciencia. Hay que practicar, hay que ponerlo en práctica. Practicar el perdón y la paciencia. La mansedumbre se establece o se fortalece cuando elegimos perdonar en lugar de guardar que los puertorriqueños dirán rencor. Dirán rencor. Hay un predicador que yo conocí hace 31 años atrás. Seguía mucho.
Dice que el amor no guarda rencor. Él es puertorriqueño. Y no debemos guardar rencor. No debemos perdonar, estar dispuestos a perdonar siempre. Porque vuelvo y le digo, cuando uno no perdona a una persona, no carga con los demonios de la otra persona que uno no ha perdonado. Uno tiene que soltarlo. Decirle espíritu, fuera. Espíritu de falta de perdón, fuera. Ay Dios, me divierto mucho con eso. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué? Practicar el perdón y la paciencia. Y cuando respondemos con calma, en lugar de reaccionar con enojo, o sea, ¿cómo podemos hacer? Responder con calma en lugar de reaccionar con enojo. El enojo, uno puede enojarse un momentito, uno puede airarse un momentito, pero ¿qué nos dice la misma palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Bueno, en conclusión, la mansedumbre es una virtud poderosa que refleja el corazón de Cristo. No es la ausencia de fuerza, sino la fortaleza de vivir bajo la dirección de Dios, mostrando que amor y humildad, de cuando en cuando, no, dice en todo momento, que seamos como Jesús, mansos y humildes, confiando en que Dios nos sostendrá y nos llevará a heredar sus promesas. En otra ocasión hablaremos de una de estas virtudes del Espíritu, pero hoy Señor me ha indicado, me ha guiado a hablar sobre qué, la mansedumbre. Y cuando vayamos nuevamente a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, no pasemos de largo. Cada una de ellas, un día de esto, toma. La dice que el fruto del Espíritu es amor, escudriña el amor, escudriña el gozo, escudriña en paz, escudriña en paciencia, escudriña uno a uno. Y cuando nosotros terminamos de escudriñar eso, oye, tendremos una preparación inaberrable, como dicen por ahí, de ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que vivió con mansedumbre y humildad. Llena nuestros corazones con tu Espíritu para que podamos reflejar tu amor y paciencia en cada situación. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, confiando en tu soberanía, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor.